Amigos, sean todos bienvenidos a Cara a Cara. Mire, Panamá presenta el país de toda Centroamérica con el mayor número de contagios. Obviamente los repuntes que hemos tenido en este momento llaman poderosamente la atención, pero así como hay cifras no tan halagadoras, también se está terminando el año 2020, viene el 2021 y con ello la esperanza de que la vacuna llegue a nuestro país y podamos cambiar el panorama que tenemos en este momento. La gran pregunta es, ¿le podremos ganar esta carrera al virus? Hoy vamos a hablar de este tema con el investigador científico, el doctor Eduardo Ortega Barría, porque él es nuestro invitado de hoy aquí en Cara a Cara. Amigos, hoy tenemos un invitado de lujo, el doctor Eduardo Ortega, que precisamente desde el año 2006 es vicepresidente y director de Asuntos Médicos e Investigación y Desarrollo Clínico para América Latina y el Caribe de GSK Vacunas, y también desde el año 2018 es investigador del Sistema Nacional de Investigación de Panamá. Doctor, muchísimas gracias por acompañarnos. Decimos que estamos terminando el 2020 con cifras no alentadoras. El repunte que se ha vivido también en otros países, Panamá lo vive en este momento con cifras récord durante esta semana, pero también tenemos la esperanza de que la vacuna llegue en el primer trimestre del próximo año. Y la viceministra de Salud en esta semana utilizaba una frase, uso de emergencia para esta vacuna. Yo creo que aquí, doctor Eduardo, el tema de saber comunicar a los panameños es muy importante, porque al saber comunicar, los panameños que reciben esa confianza, que es muy importante por estar viviendo un momento nunca antes vivido en nuestro país. Esa frase específicamente, doctor Eduardo, ¿qué significa o qué representa? Porque la vacuna no la tenemos ya, si estamos hablando de un uso de emergencia, viene a inicios del próximo año. Bienvenido a Cara a Cara. Gracias por la invitación, Dorcas. Creo que es importante aclararlo, ¿no? Hay un proceso de aprobación, estamos en una situación especial, pandémica, y las autoridades regulatorias de referencia internacional, junto con la OMS, establecieron cómo era ese proceso. Rápidamente te lo voy a explicar, porque creo que crea confianza en la población. En la medida que los centros de investigación y la industria farmacéutica desarrollan los estudios de investigación, van presentando de manera continua esa información a las autoridades regulatorias. Estoy hablando de la FDA en Estados Unidos y de la EMA en Europa, de tal manera que los expertos internos de estas organizaciones están revisando la información a medida que se desarrolla. En el momento que el estudio termina, y voy a hablar de uno en particular, que es la vacuna que va a llegar a Panamá, que reclutó aproximadamente 44,000 sujetos, se somete entonces a la FDA la autorización para usar la vacuna. La FDA recibe eso e inmediatamente lo envía a un grupo de expertos externos a la FDA que no trabajan para la FDA. En Estados Unidos este grupo está compuesto por 22 personas, expertos en virología, microbiología, pediatría, estadística, también tienen expertos en enfermedades infecciosas. Ellos se reúnen, revisan con acceso a cualquiera persona que quiera ver la discusión en línea, toda esa información. Esa discusión duró aproximadamente 9 horas. Después de esas 9 horas votan y hacen una recomendación. En el caso de la vacuna de RNA mensajero de Pfizer, la recomendación de este grupo de expertos externos fue: se recomienda a la FDA que la apruebe. La FDA toma esa opinión. Ahora sus expertos internos a la FDA discuten la recomendación y la información, y ellos toman una decisión separada de los expertos. Pueden o no seguir la recomendación de esos expertos externos. Esa posición fue: estamos de acuerdo que el beneficio de la vacuna es superior al posible riesgo teórico de la vacuna, y ellos toman su posición, y esa posición fue sí. Ahora va a un tercer grupo, también externo a la autoridad regulatoria norteamericana, que está relacionado con el Centro de Control de Enfermedades de los Estados Unidos, que nuevamente discuten esa información y hacen una recomendación de quiénes deben vacunarse y quiénes no deben vacunarse. Ese tercer paso también fue positivo. Y el paso final es que el director del Centro de Control de Enfermedades revisa la recomendación de este grupo externo al Centro de Control de Enfermedades y toma una posición. Y esa posición fue: estamos de acuerdo con la recomendación.
Después que todos esos pasos se han cumplido, la vacuna puede ser distribuida a los centros de vacunación y puede ser aplicada a las personas. Esa información llega a Panamá, llega a nuestro Departamento de Farmacias y Drogas del Ministerio de Salud, la aprobación de la FDA con el file, los documentos del productor, y en Panamá entonces se aprueba siguiendo la recomendación de esa autoridad de referencia internacional que le da un sello de que hay calidad, de que la vacuna es segura y de que la vacuna es eficaz. Mire, yo creo que eso nos debe dar confianza de que la vacuna cumple con esos requisitos. Claro, y a eso iba, doctor. Mire, todos los pasos que usted ha mencionado, eso no es como el que va a la tienda a comprar algo y dice, China, dame esto, Estados Unidos, dame aquello, no Alemania o Reino Unido. No, estamos hablando de todo un proceso que determina la confianza que podemos tener específicamente en esa vacuna. Y lo decimos y tal vez más adelante vamos a hablar un poco de este movimiento antivacuna que a todas luces para nada beneficia el paso que a nivel mundial se está dando con esta investigación, con todos estos voluntarios y con lo que se está haciendo en este momento. Ahora, doctor Eduardo, se lo pregunto como panameño, como experto en este tema de vacunas, ¿el virus nos está ganando la batalla en este momento a los panameños? ¿Cómo lo visualiza usted? Hay una transmisión comunitaria muy intensa que ha hecho que tengamos un incremento de los casos positivos, incremento de hospitalización y pues casos graves que terminen en la terapia intensiva y fallecimientos, ¿no? Nosotros tenemos que controlar eso. Lo que es importante, tenemos luz al final del túnel. Hemos trabajado durante tantos meses para preservar la salud, abrir la economía. Esto es consecuencia de haber abierto la economía, pero tenemos que lograr un balance entre abrir la economía y la salud pública. No abrir la economía también resulta en un impacto económico muy importante, más pobreza, y más pobreza trae más enfermedades. Y en ese balance el Ministerio de Salud ha hecho recomendaciones para controlar esa transmisión comunitaria que está existiendo el día de hoy. Las vacunas están a una distancia que ya casi las podemos ver. Estamos a probablemente 8, 10 semanas de que las vacunas lleguen. No bajemos la guardia. La solución está a la vista. Estamos perdiendo personas valiosísimas. Estamos teniendo personas hospitalizadas que van a tener secuelas una vez que se recuperen. Sí, en Panamá estamos perdiendo 2% de las personas que se infectan, pero ese 2% de los que no fallecen tienen secuelas a largo plazo que pueden durar muchos meses. La vacuna está cerca, esperemos a la vacuna, sigamos las recomendaciones del Ministerio de Salud, porque vamos a salir de esta pandemia de la mano de las vacunas, de la vacunación, que creo que eso es importante. Tenemos que convertir las vacunas DORCA en vacunación. Las vacunas no son las que funcionan. La vacunación es lo importante. Claro que sí. Mire, vamos a la primera pausa, pero me pregunto, por ejemplo, doctor Eduardo, países como Nueva Zelanda, como Japón, han logrado salir adelante. ¿Qué han hecho ellos que no hemos hecho nosotros? Y aquí hay muchos mitos y realidades. Por ejemplo, si me pongo la vacuna, ya no me va a dar COVID-19. Y si me pongo la vacuna y me infecto, me enfermo. Hay muchas cosas alrededor de lo que va a pasar durante el próximo año, porque yo creo que tenemos que perfilarnos hacia allá. Pero de estos temas, doctor, vamos a hablar cuando regresemos de la siguiente pausa comercial. Amigos, acompáñenos, esto es Cara a Cara. Amigos, ya estamos de vuelta. Esto es Cara a Cara. Doctor Eduardo, vamos a aprovechar, por ejemplo, ¿qué hizo Nueva Zelanda? ¿Qué hizo Japón de diferente? ¿Qué pasó en Panamá que nosotros en este momento tal vez no hemos podido subir, pero no el repunte, porque ese sí lo tenemos bien arriba, sino no hemos podido lograr y alcanzar esas metas de reducir los niveles de contagio? Yo creo, Dorcas, que al principio de la pandemia, pues todos los países teníamos cierto tipo de limitaciones en la capacidad diagnóstica y en la capacidad de trazabilidad de los contactos de los casos, ¿no? En Panamá tuvimos que implementarlo. Afortunadamente, el Instituto Gorgas fue muy rápido implementando las técnicas diagnósticas y compartiéndolas con los diferentes centros de diagnóstico. Nosotros tenemos poblaciones concentradas en muy pocas grandes ciudades, ¿no? La ciudad de Panamá es una de ellas. En el resto, pues, somos bastante dispersos y también tenemos los centros de atención concentrados en algunas ciudades. Eso es bueno y es malo, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, en el caso de la letalidad, que tenemos una letalidad inferior
a la letalidad que otros países comparten, que es el doble o el triple de lo que hemos observado. Probablemente se debe al hecho de que nuestros expertos rápidamente aprendieron a manejar estos casos. De hecho, tenemos expertos en terapia intensiva que usaban los esteroides desde antes que en el Reino Unido se llegara al resultado del estudio que concluye que los esteroides ayudaban, por ejemplo. Esto ha ayudado a que nosotros podamos disminuir la letalidad, pero tenemos una transmisión muy alta. Nosotros tenemos un país con bastantes inequidades, eso lo sabemos. Hemos sido el país que ha crecido más rápido en términos del Producto Interno Bruto, pero también somos uno de los países con las mayores equidades. Y esta enfermedad, digamos lo que digamos, no es una enfermedad democrática. Esta es una enfermedad que en Panamá probablemente en la primera fase afectó a estratos de medios o altos, pero posteriormente se colocó en los estratos más pobres de nuestra sociedad. Y de allí no ha querido salir, doctor. Exactamente, no ha logrado salir de ahí y eso hace que se magnifique el impacto que esta enfermedad está teniendo en nuestro país. Claro, ahora voy a aprovechar con esto. ¿Es posible que una persona vacunada se infecte pero no se enferme? Tradúzcame esto y aclárenos también este punto, doctor. Gracias, Dorcas, ¿no? Cuando te infectas, el virus entra, puede enfermarte o no puede enfermarte. Y lo que sucede con lo que sabemos el día de las vacunas, el día de hoy, y eso es importante, no tenemos toda la información. Las vacunas fueron diseñadas en los estudios de investigación para evitar enfermedad con síntomas. Entonces, lo que sabemos el día de hoy es que la eficacia para evitar la enfermedad es 95% para una de las vacunas, 94% para la otra de las vacunas. Interesante, Dorcas, ¿no? Hay una de las vacunas que tiene una eficacia del 100% para la enfermedad grave. O sea que si desarrollas síntomas, no vas a terminar en la terapia intensiva con una forma grave de la enfermedad. De hecho, es muy eficaz en el adulto mayor por arriba de 65 años de edad. Esa eficacia también es aproximadamente el 95%. ¿Qué no sabemos? Todavía no sabemos con certeza si la vacuna evita la infección. ¿Eso qué significa? Me pongo en contacto con el virus se multiplica, pero no me da síntomas, pero lo puedo transmitir, se lo puedo pasar a otra persona. Ese es el famoso tema de los portadores asintomáticos. ¿Esto por qué es importante? Porque si la vacuna evita la infección, tú vas a evitar que se transmita de una persona a la otra. Tenemos información incipiente todavía que nos falta confirmar, y digo que es incipiente porque todavía las vacunas han sido seguidas por un periodo de tiempo. Necesitamos todavía mucho más que parecen indicar que sí pudieran disminuir la infección. Otra cosa importante, un concepto importante que quiero que también reciban, cuando las vacunas evitan la enfermedad, es muy probable que eviten la enfermedad porque evitan la multiplicación del virus. Al tener la persona menos virus, eso es posible que disminuya también la transmisión de este virus, pero eso está pendiente de que lo demostremos. Otra cosa importante, mientras más vacunemos a las personas y estas personas no tengan enfermedad, también va a disminuir el número de personas que se pueden enfermar y disminuye el posible número de receptores del virus. Al hacer eso y haber menos enfermos, también tiene un impacto sobre el virus. Entonces, ahora, hoy sabemos que evita la enfermedad incipiente, que puede evitar la infección. Tenemos que esperar que se vacunen más número de personas, pero lo que vamos a ver primero, Dorcas, es disminución de la terapia, disminución de las muertes, disminución de las admisiones en terapias intensivas, disminución de las hospitalizaciones y después esperamos que haya una disminución de las infecciones, pero primero vamos a salvar vidas porque estamos perdiendo muchos panameños y los hospitales están llenos y están colapsándose y ese es el primer efecto que la vacuna va a tener y preservar la vida de los que están en el frente de batalla en los hospitales, el personal de salud. Doctor, entonces este mito a lo mejor, o no sé si es un mito, una realidad de que, bueno, me coloqué la vacuna, no, yo puedo esperar aquí 12 meses, un año, no sé cuánto me va a proteger y aquí no pasa nada, no uso mascarilla, ya puedo estar libre, inmune, no va a pasar absolutamente nada. ¿Eso es un mito o eso es una realidad? Dorcas, importante, ¿no? Son 2 dosis, así que la primera dosis lo que hace es alerta a tu sistema inmune. La segunda dosis amplifica esa primera respuesta, así que mientras tú no recibas 2 dosis, no tienes la protección completa que la vacuna ofrece. ¿Y después que la recibo? ¿Después que tengo las 2 dosis? Después que tienes 1 a 2 semanas después de las 2 dosis, la eficacia es 94 a 95%. Una sola dosis
demora aproximadamente 10 a 14 días en iniciar la protección. Y esa protección parece ser 50% con una sola dosis, pero no sabemos qué tiempo te va a proteger una sola dosis. Así que estamos obligados a recibir las 2 dosis. Eso es una cosa. Usar el cubreboca después de haber recibido la vacunación, porque tenemos que vacunar a un número importante de la población y va a haber transmisión todavía en el resto de la población. Y como no sabemos si se evita la transmisión en los infectados, tenemos que esperar a tener esa información científica para entonces poder dar una recomendación de que llegó el momento de que podemos quitarnos el cubreboca. ¿Cuánto demora eso? Probablemente 70% de la población tiene que ser vacunada para llegar a ese nivel de protección comunitaria. ¿Cuánto demora eso? Depende de varios factores. Que la vacuna llegue, se distribuya y se aplique, y que las personas solidariamente acepten vacunarse. Cuando tengamos un número importante, y esto va a demorar meses, Dorca, yo no me atrevería a predecir porque esto depende de la logística, pero digamos que para finales del próximo año. Esto va a demorar, la vacuna llega a febrero o marzo, comenzamos a vacunar los siguientes 6 meses, digamos septiembre, octubre, vamos a tener un número importante de vacunados, va a disminuir el número de enfermos y probablemente infectados, esperemos a que eso se confirme, ahí entonces vamos a poder hablar de que vamos a comenzar a pensar cómo vamos a relajar esas medidas. Mientras tanto, no bajemos la guardia, vacunémonos, sobre todo, convirtamos esa vacuna en vacunación, porque no todos pueden vacunarse, Dorcas, solamente los individuos mayores de 16 años de edad. Y aquellos que tengamos la fortuna de vacunarnos, al vacunarnos, protegemos a aquellos en casa que no tienen esa fortuna de vacunarse. Ese niño menor de 15 años de edad, potencialmente un individuo que no responda a la vacunación o una persona que esté embarazada o lactando, porque ese tema también es interesante de discutirlo, si está recomendada o no está recomendada sí. en ese grupo de la población. Oiga, y lo podemos tratar en el próximo bloque, pero usted me da pie para esta pregunta con la que vamos a ir al cambio comercial. ¿Las vacunas solamente serán para el sector público o los hospitales privados también pueden tener acceso? Porque puede que yo no esté dentro de ese grupo, pero yo puedo decir, no, es que la puedo conseguir en un hospital privado. Me gustaría conocer este punto también que me parece interesante y este tema al final del camino de embarazadas, de lactantes. Yo creo que aquí hay toda una serie de información que podemos ir suministrando, doctor, y yo reitero esto, que le puede ir brindando esa confianza, porque en este último bloque vamos a tocar el tema de aquellos que han dicho, yo esa vacuna no me la quiero poner, aunque estoy dentro del rango de personas que si pudieran en este primer lote de vacunas ponérselo. Vamos al cambio, doctor Eduardo, y regresamos con esta información valiosa aquí en Cara a Cara. Amigos, ya estamos de vuelta. Esto es Cara a Cara. Doctor, vamos a aprovechar rápidamente en este último bloque esto que usted estaba hablando, por ejemplo, de lactantes, de embarazadas. Hablemos muy focalizadamente qué pudiera pasar con este grupo también de la población vulnerable a todas luces, obviamente, ¿no? Y que en algún momento pues pudiera también necesitar de esta vacuna. Hay estudios en procesos en niños menores de 16 años de edad, Dorca, entre 12 y 15 años de edad, que van a estar listos probablemente a mediados del próximo año. Hoy está aprobada solo arriba de 16 años de edad. No se hicieron estudios en mujeres embarazadas y mujeres lactando. Sin embargo, la FDA ha dejado abierto la posibilidad que, dependiendo del riesgo que esta mujer embarazada tenga, te pongo un ejemplo, una médica embarazada que está en el cuarto de urgencias atendiendo o en la sala de terapia intensiva, tiene que tomar esa decisión de beneficio-riesgo. Yo diría que sería más beneficioso vacunarse que no vacunarse, pero podemos tener otra mujer embarazada que no está en esa situación, por lo tanto no debería haber una recomendación de vacunar a esa otra mujer embarazada. Eso lo dejó abierto la FDA. Otra discusión interesante son los alérgicos, ¿no? Yo quiero enfatizar aquí que en el Reino Unido, si bien hubo 2 eventos de reacciones alérgicas severas, eran en individuos con historia de alergias severas que cargaban con ellos inyecciones de adrenalina por esa historia previa. No hay contraindicación de vacunarse si eres alérgico a un alimento, a un medicamento, si eres asmático controlado, no hay contraindicación. Se pueden vacunar, eso queda claro, doctor. Se pueden vacunar, es claro,
Si eres una persona con historia de alergias severas, yo diría que ahí hay que discutirlo con tu médico y de hecho te pudieras vacunar si todas las medidas adecuadas se tienen a la mano para manejarte en caso de que tengas una reacción. Doctor, los hospitales privados tendrán acceso a la vacuna también. ¿Podrán personas ir a aplicarse esta vacuna? Excelente pregunta, Dorcas. El día de hoy la vacuna va a ser distribuida por el Sistema Público de Salud, el programa ampliado de inmunizaciones. Creo que son conversaciones que el programa público debería tener con instalaciones privadas porque es posible que ellos puedan ayudar también si ellos tienen las condiciones para almacenar esta vacuna, que se almacena en condiciones especiales, pero va a haber otras vacunas de 2 a 8 grados centígrados. La vacuna va a estar disponible para todos en algún momento, grupos prioritarios, después para el resto de la población. Tenemos vacunas suficientes para vacunar aproximadamente el 80% de la población si esas vacunas son entregadas de la manera que nos han prometido que van a ser entregadas. Y en el futuro pudieran adquirirse más vacunas dependiendo de la indicación pediátrica, por ejemplo. No está decidido el número final. Hoy tenemos 5.5 millones de vacunas. El sector privado pudiera tener acceso, pero requiere una discusión con el sistema público de esto, cómo se haría para garantizar que las vacunas son manejadas con la experiencia que tiene nuestro programa ampliado. Claro, doctor, quiero finalizar con esto y me llama la atención ahora que usted está hablando sobre estos temas muy valiosos e importantes. Todas aquellas personas que han sido voluntarias tienen de alguna manera ese paso expedito para ser vacunados, aunque tal vez no formen parte de estos grupos vulnerables. Ellos, bueno, de alguna u otra manera ellos se arriesgaron, estuvieron allí pendientes y anuentes a que se le hicieran esas pruebas. ¿Cómo se maneja esto específicamente en el caso de voluntarios? La participación en estudios de investigación, como tú mencionas, es totalmente voluntaria. La persona decide si quiere continuar o no quiere continuar en el estudio. Es importante que, aunque estés en un estudio de investigación en Panamá, la vacuna se va a aplicar de acuerdo a las prioridades. Ahora, si eres un voluntario y eres personal médico, puedes decidir vacunarte. Si tienes más de 60 años de edad, puedes decidir salir del estudio y vacunarte. Pero si no estás en esos grupos prioritarios, va a demorar un tiempo hasta que la vacuna llegue al momento en que tú tengas que decidir si quieres continuar. No va a haber privilegios, no va a haber un manejo diferente a las personas que están participando en estudios de investigación. Van a tener las mismas indicaciones que cualquier persona de la sociedad panameña que puede ser objeto de vacunarse en esos grupos prioritarios. De hecho, es importante continuar los estudios, Dorcas, porque 2 vacunas o 2 compañías no van a producir 15.000 millones de dosis de vacunas. Así que tener 2 vacunas aprobadas no significa que se pararon todos los estudios de investigación. La FDA lo ha dicho claro, necesitamos que esos estudios continúen porque necesitamos 4 o 5 vacunas. Hay que vacunar a África, hay que vacunar a Asia, hay que vacunar a América Latina, hay que vacunar a los países pobres. Mientras haya coronavirus en una parte del mundo, hay coronavirus en el mundo. Los estudios tienen que continuar. Esto no ha terminado y tener 2 vacunas licenciadas no significa que terminó la batalla contra el coronavirus. Estamos comenzando, tenemos las mejores armas, ahora lo podemos atacar. Él nos está atacando, ahora nos podemos defender adecuadamente. Doctor, mil gracias. Me quedo con estas palabras porque yo creo que es muy importante esto, dejar esa esperanza bien plasmada y nosotros podemos cambiar la realidad que tenemos hoy en día con ese granito de arena en nuestra manera de comportarnos, porque somos todos, no es un grupo. Aquí todos tenemos que tener ese cambio de actitud y saber que el mundo cambió, que hay nuevas medidas y que tenemos que adoptarlas en nuestro estilo de vida. Doctor Eduardo, muchísimas gracias por acompañarnos. Vienen mejores días para Panamá, así lo creemos, tenemos esa esperanza y los panameños tenemos que aferrarnos a ella, a cuidarnos mucho, sobre todo durante estos últimos días del año 2020 y que venga, doctor Eduardo, el 2021 y que llegue ese primer trimestre para la aplicación de esa vacuna que traerá mucha esperanza, no solamente para Panamá, sino para el mundo entero. Hasta aquí, cara a cara.